Hoy todo sobre el DJI Spark. Hello world y bienvenidos un día más a FPV Max, ahora en 4K, como sabéis de abajo, en 4K me podéis ver. Y hoy vamos a hablar sobre el DJI Spark y todo lo que ha salido alrededor de este nuevo dron de DJI. Y bueno, el hecho es que hace unas horas que ha salido el nuevo DJI Spark y no podía perdérmelo, así que nada, aquí estoy para contaros todo lo que sé sobre DJI Spark en estos primeros momentos desde su salida al mercado oficial de DJI. Bueno, el hecho es que yo pensaba que iba a ser un dron de carreras, pero no ha sido así, sino que ha sido un dron selfie. El DJI Spark es un dron selfie, bueno, básicamente selfie para llevar a todos los lados. Es muy pequeño y ligero y está pensado para aquellas personas los cuales no quieren saber mucho de drones y simplemente quieren tener una cámara aérea muy fácil de volar y fácil de llevar a todos los sitios. Bueno, el hecho es que el dron mide unos 14 o 15 centímetros, es muy pequeño y tiene un espesor también o una altura de 5. Es un dron que pesa unos 300 gramos, o sea que es posible llevarlo a todos los lados y cuenta con unas baterías de 1400 mAh de 3 celdas, 3S. También tiene una cámara que graba 1080p, 30 fotogramas, no graba 4K, que lo sepáis para aquellos que lo estabais preguntando, graba a 1080p en 30 fotogramas y también tiene un sistema de estabilización gimbal con dos motores, dos ejes, ¿vale? No tres, dos ejes. El resto de la estabilización la hace de forma digital, ¿vale? Entonces por el hecho de que pensamos que pueda grabar a más de 1080p, es una idea que tenemos ahí detrás, pero bueno, no lo sabemos exactamente, pero 1080p es la definición total. Tiene una autonomía de vuelo de unos 16 minutos aproximadamente, unos 15 minutos, que está muy bien con las baterías y se pueden cargar por USB mientras un powerbank. El pack básico es de 600 euros sin el mando, más otro pack con baterías, mando y demás, una bolsita muy chula de transporte que cuesta 800. De momento no sé por cuál decidirme, pero creo que si estáis empezando en el mundo de los drones y que es algo divertido, me iría por el de 600 y si no por el de 800. Con respecto a la distancia de control, podemos decir que básicamente tenemos varias opciones en función de si vivimos en Norteamérica o en Europa. En Norteamérica da un poquito más porque los milivatios de potencia son mayores, en Europa estamos restringidos a 200, así que si tenéis la versión europea, en modo Wi-Fi podemos llegar a 50 metros de control con lo que es siendo el smartphone, pero si añadimos el mando, que se puede vender aparte por unos 100 y pico euros o en el pack de 800 que hemos hablado antes, con ese mando podemos llegar ya hasta 500 metros, como el Phantom 3 estándar aproximadamente, esa sería la definición, y más o menos comparativa con la versión norteamericana que puede llegar hasta 2 kilómetros por la potencia que tiene de emisión. En cuanto a los sensores, quiero deciros que es una combinación entre lo que viene siendo un Mavic Pro y un Phantom antiguo, ¿vale? Digámoslo así. Tiene los sensores de anticolisión frontales, ¿vale? Eso sí los tiene, pero no llega a los 15 metros del Mavic de detección, sino solamente a 5. Realmente es un dron para selfies, no os hace falta más. Pero bueno, que lo sepáis, que lleva los sensores, pero con ciertas disminución en lo que viene siendo el rango de detección de objetos. También tiene el sistema VPS, Visual Positioning System, el cual nos permite volar en interiores y que reconozca el patrón del suelo sin necesidad del GPS. Entonces, eso viene muy bien por si queremos hacernos una selfie en interior y el GPS no es muy bueno, así que eso nos vendría de perlas para realizar nuestras selfies, pues como he dicho, en sitios de interior que no hay GPS. Lo repito otra vez más, yo creo que ha quedado claro. Si no hay GPS, con ese sistema nos podemos orientar y el dron se puede situar quieto en un sitio durante un buen espacio de tiempo y con tranquilidad ahí para hacernos la selfie que queramos. En cuanto al dron en sí mismo, la revolución llega aquí. Podemos controlar el dron solamente con el gesto de la mano. Sí, señores, con el gesto de la mano. Simplemente haciendo estos movimientos podremos básicamente hacer que el dron avance o eche marcha atrás o gire alrededor de nosotros, sin necesidad de tener una app, un mando, nada. Simplemente le damos a arrancar y estamos en menos de 30 segundos volando. Eso me parece genial de DJI, habéis triunfado ahí. No lo he probado todavía, pero tiene buena pinta. Seguro que tendréis ahora unos desarrollos previos y posteriormente pues irá mejorando con software. Pero de momento lo que he visto parece la fuerza Jedi, que tiene la fuerza Jedi para lo que viene siendo mover tu DJI Spark. La aplicación también está desarrollada dentro de DJI, la DJI Go App. Esa viene una parte especial para el DJI Spark, muy interesante, la aplicación está muy bien. Podemos controlar desde ahí el dron, igual que en el Mavic eran buenos, aquí seguro que lo son, no lo he probado, pero seguro que son buenos los controles desde lo que viene del smartphone. Pero una vez más repito que DJI no buscaba eso, DJI busca una cámara en el aire, fácil de llevar,
para toda la familia, la cual no se tenga que preocupar de nada y simplemente dar un botón y ya empezar a hacer fotos o pasárnoslo bien en el modo Sport con el mando. Eso sí, nos hace falta el mando para el modo Sport, pero lo que viene siendo pasarlo bien y cargar baterías vía USB con cualquier powerbank que tengamos es genial para una persona que solamente se quiere preocupar de hacer una foto de vez en cuando en medio del campo sin necesidad de llevar trastos y trastos. También funciona con las DJI Goggles, eso es muy bueno para poder mover el dron con nuestra cabeza y los movimientos también del touchpad lateral de las DJI Goggles, de las gafas. Es muy interesante porque, bueno, vamos a poder estar en un sitio muy luminoso donde no podamos verlo bien y llevarlo lejos con nuestras gafas y ver perfectamente en HD. Es interesante decir que el DJI Spark no está destinado, como ya he dicho, para todos los públicos. Está pensado para gente que no se quiere preocupar del dron, de lo que viene siendo simplemente salir a volar, un ready to fly en toda regla, 30 segundos, 40 máximo y estamos en el aire. Es lo que quiere la gente. Con las hélices plegables vamos a evitar que las podamos doblar en la maleta y demás, viene en un pack muy pequeñito que podemos llevar en cualquier mochila y el hecho es que, bueno, pues eso va a hacer la portabilidad. Ya lo dijimos, tanto Rafael Cruz de Mundo Dron como yo en los directos que hacemos, que básicamente este iba a ser el año de los drones portátiles o portables. ¿Por qué? Porque es una cámara que necesitamos llevar y llevar los trastos de un Phantom para todo el mundo o la mayoría de las personas, pues no es una cosa que, digamos, sea viable ya por espacio y por llevar bultos en la mochila. También nos da la oportunidad de llevarlo en el avión sin ningún problema. No va a ser un trasto tan grande, lo podemos llevar en cabina del avión cuando vayamos de viaje sin ningún problema. Es un punto extra a tener en cuenta del futuro vuestros viajes de verano que empiezan ahora y yo creo que va por ahí donde la saca DJI, para que lo llevéis a vuestros viajes de verano y os hagáis selfies. Y bueno, a nivel conclusiones, como ya he dicho, es el primer vídeo que hago sobre DJI Spark en base a lo que ha salido hace unas horas. Espero tenerlo pronto en el canal, iremos haciendo vídeos en cuanto lo tenga, los sacaré los vídeos, iremos todos los vídeos que queráis y hagan falta, pero el hecho es que pinta muy bien, no lo he probado, pinta muy bien y esto supone dos hitos: la muerte de Unique Breeze, olvidaos de ese dron ahora mismo, y casi la muerte también del Phantom 3 estándar. Yo diría que sí, lo tendré que probar la calidad de la cámara en 1080p y en 2K del Phantom 3 estándar, pero diría que casi está con un pie en la tumba. Y también otro que me olvidaba, que no me iba a dejar fuera, el Bebop, pues bueno, RIP Bebop 2, lo sentimos mucho, pero ha sido competidor hasta que llega DJI y lo ha vuelto a hacer, señores, lo ha vuelto a hacer DJI. Pues nada, hasta aquí el pequeño análisis y primeras impresiones del DJI Spark, espero que os haya gustado. No olvidéis comentar abajo, ahí tenéis todos los comentarios que queráis hacer, los podéis dejar, son gratuitos y os suscribís al canal con la campanita, eso es lo mejor que podéis hacer. Comentarios, si alguien lo tiene o lo ha probado ya, dejármelo por favor para que lo suba yo, pero bueno, si no, ¿qué pensáis sobre DJI Spark y qué le puedo enviar a DJI como feedback? Por último os dejo dos vídeos aquí arriba y abajo sobre el DJI Spark que hemos hablado estas semanas, que os aconsejo os paséis por ellos. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal y como siempre digo, espero que tengáis un buen vuelo.